Muy buenas noches de nuevo, ya estamos de vuelta después de esta pausa publicitaria y continuamos con la réplica aquí en Popular Televisión Melilla. En esta segunda parte hablaremos también de actualidad política, pero concretamente desde la oposición en la Asamblea y concretamente pues contamos con el diputado de Coalición por Melilla, Rachi Busián, también exconsejero de Infraestructuras, de Urbanismo y de Deporte. Así que primero vamos a darle la bienvenida. Rachi Busián, muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros, buenas noches, ¿qué tal? Vamos a empezar, y aunque ya hayan pasado 2 días y también lo haya comentado su compañera Dunia Al-Mansuri, lo hizo ayer lunes, sobre el tema del Día de Melilla, aunque Coalición por Melilla precisamente no acude a estos actos, ya es conocido, pero quería preguntarle si han seguido pues el acto en sí y si han visto o oído los discursos de Juan José Imbroda y Juan Manuel Moreno en este caso, porque también ha habido críticas por parte de otros partidos de la oposición. Sí, como bien comenta Paula, hemos querido seguir con especial atención la celebración de esta efeméride, que bien es sabido que desde antaño Coalición por Melilla ha mostrado una postura coherente y sobre todo respetuosa con la idiosincrasia de la ciudad de Melilla. Como había comentado mi compañera Dunia Al-Mansuri, más que nunca se ha convertido este 17 de septiembre en un acto o mitin político. Solamente hay que recuperar parte del discurso del señor Imbroda, que prácticamente fue un copia y pega de su discurso de investidura. Era más un órdago a su programa electoral a lo que realmente necesita o debe ser Melilla. Es más, hemos visto además una actitud por parte del presidente de la Junta de Andalucía, que sí ha sido respetuosa con la ciudad de Melilla, pero el hecho de abstenernos y de no acudir a la celebración de este 17 de septiembre fue por esa imposición, como bien ha comentado mi compañera Dunia, en la que se ha convertido este 17 de septiembre. No ha habido consenso, no ha habido unanimidad en el seno de la Asamblea para que la Junta de Andalucía haya sido, o en este caso merecedora de la medalla de oro de la ciudad, porque realmente lo que nos representa o debe representar al pueblo andaluz para la ciudad de Melilla son sus agricultores, son sus ganaderos, es el Servicio Andaluz de Salud, es el sistema universitario en el que se ven beneficiados miles de melillenses. Eso es ser respetuoso con el pueblo andaluz, y en cambio le otorgamos la medalla de oro al fin y al cabo a un personaje político. Si a la ciudad de Melilla hubieran acudido representantes de la sociedad civil de Andalucía, pues seguramente Coalición por Melilla hubiera hecho acto de presencia y hubiera votado a favor en el seno de la Asamblea. Nos abstuvimos sobre todo por ser respetuosos con el pueblo andaluz. Una fecha que quiero recordar, o debemos recordar, y seguramente muchos telespectadores nos recuerdan, se viene celebrando desde mediados de los años 90. Fue con motivo del 5º centenario, a años atrás aproximadamente, donde se celebraban lo que eran las Noches de las Luces de la ciudad de Melilla, pero no se celebraba este acto 17 de septiembre como tal. Por eso nosotros entendíamos que el 13 de marzo, que ha sido despojado del calendario oficial de la ciudad autónoma de Melilla, es una fecha que realmente puede aglutinar la sensibilidad de toda la ciudad de Melilla. Recomiendo igualmente a los telespectadores que puedan leer el libro de Miguel Villalba González, Los Alguaciles de Melilla, que relata perfectamente lo que es la historia de Melilla. Es más, una anécdota: cuando aquí se aprobó el himno de la ciudad de Melilla por el señor Velázquez, el presidente de la ciudad, tenía en el cajón 2 himnos. Uno que hablaba de derramamiento de sangre y otro el actual que se ha aprobado, donde realmente aglutina las 4 culturas, se presume de ciudad diversa y habla sobre todo con una letra respetuosa con la sensibilidad que reúnen los diversos colectivos de la ciudad de Melilla. Y en cambio tenía otro de derramamiento de sangre, y se aprobó uno de consenso y siendo respetuoso con los representantes de la Asamblea de la ciudad de Melilla. Coalición por Melilla busca eso en el mismo sentido. El 13 de marzo, que es una fecha, que es curioso, que el Día de Andalucía es el día en el que se aprueba su Estatuto de Autonomía el 28 de febrero, y Melilla quiere simplemente copiar ese modelo, porque el 13 de marzo del año de 1995 Melilla da un paso porque se accede a un sistema propio de autonomía que permite tener una potestad
de gobierno, es decir, nos permite estructurarnos desde un punto de vista de las instituciones, de las competencias, de los recursos. ¿Para qué? Para que seamos mejor ciudad, para que nos podamos desarrollar desde un punto de vista económico, cultural, social, medioambiental, y todo ese sistema de autonomía está recogido en nuestra Constitución. Eso es un hecho coherente y objetivo y que puede realmente aglutinar toda la sensibilidad de la ciudad de Melilla. Si ellos quieren vender de que se está celebrando una supuesta conquista, recomiendo la lectura de ese libro, recomiendo la recuperación de esos archivos históricos y sobre todo recordar que la celebración del 17 de septiembre se viene celebrando, como se dice vulgarmente, desde hace 2 telediarios. Pero yo creo que, al igual que he escuchado alguna propuesta por parte de aquellos que dicen en la Asamblea, que están en la Asamblea gracias a Pedro de Estopiñán, ¿no? Yo creo que estamos en la ciudad de Melilla porque somos de esta tierra, no tenemos que reivindicar ninguna españolidad, como también he escuchado decir a la portavoz del gobierno. Yo creo que ella lo dice sobre todo desde ese complejo y supongo desde que de su parte de su historia, pero no me tengo que integrar en la ciudad que me ha visto nacer, no conozco otra nación que no sea la española y no tengo que reivindicar, y como hemos dicho además en nota de prensa, que tengamos que exhibir nuestro DNI en la frente día sí, día también, para demostrar que somos más españoles, que somos muy españoles. Todo lo contrario, yo creo que es una fecha coherente, la del 13 de marzo. Hemos mostrado además objetividad a la hora de exponer nuestro argumento para no acudir a este 17 de septiembre. Y otra cosa, han secuestrado, sobre todo la derecha más reaccionaria, esta fecha porque viene siendo costumbre que se otorgue varios reconocimientos en el 17 de septiembre, la medalla de oro. Es más, el propio Partido Popular llegó a aprobar hasta 3 medallas de oro. No ha sido respetuoso con otras propuestas ni de Coalición por Melilla, ni del Partido Socialista, ni de Somos Melilla. Y en la Comisión de Cultura, Coalición por Melilla ha votado a favor de todas las propuestas que emanan del Grupo Socialista y del Grupo de Somos Melilla. Y no hemos recibido esa reciprocidad por parte de esos grupos políticos, que también hay que afeárselo, porque ellos se han quejado amargamente de que su propuesta no ha sido aprobada y tampoco ellos apoyaron la de Coalición por Melilla, y en cambio Coalición por Melilla sí ha sido maduro y responsable en una fecha que se supone que ellos quieren vender como respetuosa con todos los representantes de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla. Ha sido una respuesta bastante amplia, eso, han sido muchas cuestiones, pero ya que ha mencionado también pues la autonomía de Melilla, pues vamos precisamente a hablar de temas políticos y administrativos al final, y me refiero a la moción que se está preparando, también pues a las condiciones que ha presentado CPM precisamente en cuanto a la bonificación de ese 50% de bonificación, que es a lo que se quiere volver y se estaría preparando en conjunto. Para empezar, se pide esa moratoria de 3 a 6 meses aproximadamente. Se entiende que al final esto es con el fin de analizar, entiendo, este Real Decreto, porque también pues el presidente de la ciudad pidió una moratoria de unos 6 meses sobre este Real Decreto. Sí, el hecho de solicitar esa moratoria de 3 a 6 meses es sobre todo la incertidumbre en la que el tejido empresarial y comercial se encuentra ahora mismo inmerso, junto con sus asesores y gestores que no saben cómo aplicar la entrada en vigor de este Real Decreto, que fue el primero que se aprobó en este año 2023, pero creo que hay que hacer sobre todo una labor didáctica, porque la entrada en vigor de este Real Decreto viene a eliminar una bonificación o una bondad fiscal que disfrutaba el tejido empresarial de la Ciudad Autónoma de Melilla. ¿Qué significa? Que nos costaba contratar a un trabajador de manera mucho más barata. Yo creo que hay que lanzar un lenguaje coloquial a la Ciudad de Melilla para saber de qué estamos hablando, porque cuando hablamos de moratoria, de reales decretos, al melillense de a pie pues no le llega ese mensaje, realmente lo que se viene reivindicando con esta moción y con esa moratoria. La compañera, la consejera de Hacienda, Empleo y Comercio, ya llevó a cabo reunión a nivel ministerial la legislatura anterior con el ministerio correspondiente, junto con la CEME y otros espacios empresariales de la ciudad, advirtiendo de la entrada en vigor de este Real Decreto. Es decir, Coalición por Melilla ha hecho los deberes desde un primer momento. Con la entrada en vigor de ese Real Decreto, en el que se suponía de que se iban a mantener esas bonificaciones a la seguridad social, que nos supone pagar menos de seguros sociales mes a mes por parte de los empresarios, que eso permitía contratar a más personal o soportar menos costes laborales, que eso permite
pues que la cuenta de resultados de las empresas sea más amplia, de que puedan invertir en la ciudad de Melilla. Vemos de que es una subvención encubierta, porque tienes que justificar previamente una serie de costes para poder acceder a esa bonificación. Cuanto antes se aplicaba de manera automática. Eso es lo que venimos solicitando, porque con esa moratoria de 3 o 6 meses queremos buscar una explicación o una aclaración por parte del Ministerio para que esos asesores y gestores con esas empresas sepan cómo tengan que aplicar esa bonificación, porque se supone que tienen que entregar la justificación de esos pagos a principio del año, acceder a esa subvención, si hay una bonificación mínima o no. Es decir, muchos asesores y gestores y empresarios no saben cómo aplicar este Real Decreto, por eso se solicita esa moratoria. También se pide que se haga una comisión y también se hace hincapié en las competencias que podría tener la ciudad y hablan del artículo 26 del Estatuto de Autonomía precisamente de Melilla, en el que dice pues literalmente que mediante la Asamblea el Gobierno podrá proponer la adopción de medidas para modificar leyes u disposiciones generales aplicables según las peculiaridades de la ciudad. Así pues lo justifica Coalición por Melilla para que esto pues se ponga en esta moción. Pero quería preguntarle, ¿a qué nivel de complejidad se puede hacer esto? ¿Se puede llegar a hacer esto a nivel ciudad? Sí, es muy buena pregunta, sobre todo porque de ese modo podemos desmascarar realmente la postura del Partido Popular y del Partido Socialista. Hay que recordar de que el Partido Popular así lo ha justificado en una de las últimas comisiones que estamos debatiendo, esta comisión y ese punto concreto del inicio de una propuesta como puede ser la iniciativa legislativa, que el Partido Popular votó a favor de la aplicación de este Real Decreto. Su vaga excusa fue que el Congreso y el Senado tuvo que aprobar en un conjunto de batería y de nuevas normativas este Real Decreto junto con otro Real Decreto ley del partido. Se refiere al Congreso, la votación sí, al Congreso, creo que se abstuvieron, me parece. No, el Partido Popular votó a favor porque se incluyeron otra serie de marcos normativas al respecto, es decir, tenemos a 3 parlamentarios en el Congreso y el Senado, que como he dicho en nota de prensa, nos cuesta a los melillenses más de 20.000 euros mensuales y no han sido capaces realmente de llevar a cabo una interpretación real. ¿Y por qué digo que con esto vamos a desmascarar con esa iniciativa legislativa al Partido Popular y al Partido Socialista? Que estoy seguro que el Partido Popular se hubiera sumado de un primer momento a esa iniciativa legislativa si el señor Feijóo no se va a someter en este caso a un debate, a un posible debate de investidura. No quieren molestar al Partido Popular a nivel nacional. El Partido Socialista se ha bajado de esa moción, esa acción conjunta, por el hecho que no se le vaya a meter el dedo en el ojo al señor Sánchez. Esa ha sido la excusa de la portavoz del Partido Socialista. Y esto lo tienen que saber los melillenses. Es decir, le preocupa más molestar o no al actual presidente de la nación que realmente a todos los melillenses que se van a ver perjudicados y sobre todo a la economía de la ciudad con esta medida de si vemos una postura del Partido Popular que quiere retrasar esa iniciativa legislativa, porque esa iniciativa legislativa va a permitir que representante de la Asamblea de la ciudad de Melilla, seguramente un representante del gobierno de la ciudad, y entendemos que tiene que ser un representante del partido de la oposición más votado, que acuda al Parlamento español y explique esta iniciativa legislativa sobre cuáles pueden ser sus bondades y volver al estatus inicial de esa bonificación, la aplicación de la bonificación de manera inmediata sin necesidad de presentar o una solicitud o cualquier otro tipo de documento que retrase esa bonificación de manera inmediata. Claro, y el Partido Popular está a expensas si el señor Feijóo accede finalmente a la presidencia o no para poder apoyar o no esa iniciativa legislativa. Nuestra única condición, en una primera moción que presentamos a mediados de agosto, que posteriormente el Partido Popular recuperó una moción que presentó en febrero, percatándose del error de votar a favor en enero de ese Real Decreto ley, volvió a presentar una moción, aceptaron nuestra propuesta, pero en ese documento, en el primer borrador que se trató en la Junta de Portavoces, se hablaba de incorporar la propuesta de Coalición por Melilla de esa iniciativa legislativa, pero hablan de que no descartan de estudiar esa vía. No descartamos, no. Tiene que ser una condición, en este caso indispensable, para que Coalición por Melilla apoye este borrador de manera conjunta. Justamente eso le iba a preguntar, ¿qué ocurre si no se aplican estas dos condiciones o se aplica una?
Entonces, ¿cuál va a ser la postura concreta de Coalición por Melilla? ¿Se abstienen o entonces votarán en contra de esto? No, nosotros vamos a votar en contra siempre y cuando, aunque es algo que tenemos que debatir en el seno del partido, por parte de los compañeros y también de la portavoz y del presidente. Yo creo que es importante de que hagamos un debate y un análisis muy profundo, que ya lo venimos haciendo a cabo. Estamos trabajando en esta moción, así lo hemos venido demostrando con esa primera moción que hemos presentado, y sobre todo con una condición que es loable, porque yo creo que no es incompatible solicitar esa moratoria y empezar a trabajar para que en 6 o 7 meses podamos impulsar esa iniciativa legislativa y acudamos a Madrid para poder reivindicar la supresión de este Real Decreto. Hay que recordar que también dentro de ese concepto de medida reivindicativa, Coalición por Melilla, junto con parte del tejido asociativo, empresarial, cultural de la ciudad, acudió en este caso a Madrid para reivindicar igualmente la supresión de ese Real Decreto. ¿Qué pasa? Que últimamente, no sé si es un problema por parte de los diputados de Coalición por Melilla, que no estamos llegando al público, pero somos algo más que supuestamente diputados sumergidos en supuestas polémicas, porque venimos trabajando desde hace más de 25 años en Coalición por Melilla de una manera reivindicativa. Somos una fuerza no solamente localista, sino también regionalista, que vamos a reivindicar mejoras en materia de sanidad, de empleo, de nuevas infraestructuras, y Coalición por Melilla viene advirtiendo lo que viene pasando en la actualidad con los empresarios y con parte de la economía desde hace más de 2 años, donde se hablaba de la supresión de esta bonificación a la seguridad social. Es una pena que muchos melillenses no se queden con este trabajo de Coalición por Melilla. Vamos a cambiar de asunto, y también en materia de la gestión que tuvo, de las últimas gestiones que tuvo también como consejero de infraestructura, y me refiero precisamente sobre la protectora de animales, que pues sigue sin abrirse para que pueda funcionar con la voluntaria. Yo quería ir a unos meses atrás y preguntarle en qué punto se había quedado, porque si no recuerdo mal hubo discrepancias entre Bienestar Animal, con Paqui Maeso del Partido Socialista, y con usted por el tema de la entrega de llaves, y ya de quién era esta responsabilidad. Bueno, creo que la responsabilidad es única y exclusivamente de la ex consejera de Políticas Sociales y de Bienestar Animal, porque entre otras cosas no era consciente que la construcción de esta nueva Sociedad Protectora de Animales, o de una nueva infraestructura que se iba a ceder a la Sociedad Protectora de Animales, no entendía si esa nueva infraestructura era titularidad pública o no. Pensaba que era una construcción que se cedía directamente a la Sociedad Protectora de Animales. Partiendo que la propia exconsejera no era consciente de que era una infraestructura pública, pues ahí realmente nos hacemos la idea de cuál puede ser la responsabilidad, porque se había advertido por este consejero que ella debía iniciar los trámites necesarios para dotar del mobiliario oportuno para poner en funcionamiento esta nueva infraestructura. Es lo mismo que ha ocurrido con la construcción de la nueva jefatura de la Policía Local. Como bien indica el nombre de la propia consejería, nosotros nos tenemos que encargar de dotar de nuevas infraestructuras en la ciudad, pero las necesidades propias como el mobiliario, material informático, material especializado, corresponde única y exclusivamente a la consejería competente, porque tiene los técnicos especializados, sobre todo para dotar de esos recursos logísticos necesarios para la puesta en funcionamiento de este tipo de infraestructura. En el mismo momento en el que la obra se entrega, es responsable la consejería competente de dar los pasos necesarios para ponerlo en funcionamiento. Hay que recordar que en un primer lugar el Partido Popular quería dotar única y exclusivamente de unos 300 o 400.000 euros de esta nueva infraestructura, con el encarecimiento del material de construcción, con el encarecimiento sobre todo del coste de transporte. Era una obra que realmente necesitaba de una mayor inversión. Desde el área de infraestructura nos comprometimos modificado del proyecto, adaptarlo a las necesidades de la Sociedad Protectora de Animales y de sus socios y de sus integrantes. Es decir, durante el desarrollo de la obra hemos cumplido las exigencias de parte o de gran parte de la Sociedad Protectora de Animales. Es decir, nosotros teníamos listas esa infraestructura hace aproximadamente algo más de un año, pero ellos exigían algunas modificaciones del proyecto desde un punto de vista dotacional, de espacio, de nuevas sombras,
de nuevas urbanizaciones, y la consejería atendió a esas peticiones. Es decir, el retraso única y exclusivamente en un primer momento se debe a nuevas exigencias por parte de la Sociedad Protectora de Animales, pero nosotros entregamos en plazo y forma la obra. Luego, desde un punto de vista administrativo, contable, ese modificado, pagar algunas certificaciones. Si hemos visto que este gobierno ha tenido premura para poner al día, por ejemplo, la línea 8 de ayudas a las empresas, hubiera empleado esa misma diligencia de un punto de vista administrativo para resolver contablemente hablando este asunto. Precisamente quería preguntarle que esto ya pues es un comunicado con el gobierno actual y también pues con Fomento, pues con Miguel Marín como responsable, pero desde la Protectora de Animales pues comentaban que ya a mediados de agosto le dijeron que lo tendrían preparado, pero faltaba por ejemplo una rampa por construir. Entonces, también en cuanto a esto, ¿faltaba algo, alguna modificación, como también ha mencionado en cuanto a las obras? Es más, llevamos a cabo varias visitas técnicas por parte de este consejero, de los técnicos. La comunicación con los responsables de la obra era constante. Veíamos que los representantes de la Sociedad Protectora de Animales acudían una y otra vez a la consejería para, desde un punto de vista técnico, adaptar las nuevas necesidades a ese espacio. Plena predisposición por parte del Director General de Vivienda, Patrimonio y Urbanismo, que llevó a cabo el seguimiento de toda la obra, y es más, el modificado creo que alcanzó la cifra aproximada de casi 1 millón de euros, es decir, un presupuesto inicial de 300 o 400.000 euros y finalmente se alcanzó la cifra de 1 millón de euros, que es curioso que el anterior miembro de la oposición, actual consejero de Medio Ambiente y de Naturaleza, nos criticaba por ese modificado, que era excesivo, y en cambio ahora sacan pecho, sobre todo porque van a poner en funcionamiento esa infraestructura junto con la Consejería de Fomento. Si hay nuevas peticiones por parte de la Sociedad Protectora de Animales, los desconozco, pero cuando se inauguró por parte de este consejero y de la consejera de Políticas Sociales y Bienestar Animal, ella estaba muy satisfecha con los trabajos realizados por atender sobre todo sus demandas, y si a partir de ahí hay otra exigencia, los desconozco, pero creo que la obra estaba sobre todo ya terminada, y prácticamente de una semana a otra podían llevar a cabo el traslado. Si en este caso, desde un punto de vista administrativo y contable, el consejero actual no se encuentra o no tiene la seguridad técnica o jurídica para cederle la llave, yo creo que es una cuestión ya de voluntad política por parte del consejero actual. Ya para concluir, para matizar ese incremento de 300, 400.000 euros a 1 millón de euros, ¿qué factores o qué factor, si solo hay uno, tiene esto? O sea, ¿cuáles han sido las razones de ese? No, sobre todo porque se buscaba esa partida presupuestaria para poder sufragar esos gastos no extraordinarios, porque el proyecto supuestamente inicial por parte del gobierno del Partido Popular era simplemente un boceto, y en cambio nosotros hemos podido dotar de ese espacio prácticamente residual en una nueva infraestructura para la ciudad autónoma de Melilla, sobre todo porque al inicio de la legislatura, con el anterior consejero de Políticas Sociales y Bienestar Animal, el señor Moján, acudí personalmente a las actuales dependencias de la Sociedad Protectora de Animales, llevando a cabo actuaciones importantes, sobre todo para dignificar la vida de los animales, algo que el Partido Popular había abandonado durante su legislatura, no solamente con la construcción de esa nueva infraestructura, sino que de manera temporal nosotros habíamos llevado a cabo importantes actuaciones desde un punto de vista de la mejora de las instalaciones eléctricas, de salubridad, sobre todo de seguridad del recinto actual. Mientras tanto, elaborábamos un nuevo proyecto y no habíamos escatimado, sobre todo, en invertir una gran cantidad de dinero, en llevar a cabo las modificaciones presupuestarias para atender las demandas de la Sociedad Protectora de Animales. Aquí ya tenemos que concluir, no tenemos más tiempo. Rachi Busián, diputado de Coalición por Melilla, muchas gracias por estar con nosotros. Como siempre. Y aquí ya finalizamos el programa de este martes 19 de septiembre. Muchísimas gracias por haber visto el programa de hoy y les esperamos el jueves, que ya volveríamos en principio pues con las tertulias que teníamos normalmente, así que les esperamos dentro de 2 días. Muchas gracias de nuevo y buenas noches.